cuarta y quinta generación, y que recientemente se ha ampliado lo que es la sexta generación. Sexta generación. Vamos a recordar un poco de la historia de la cefalosporina. En 1948, Broxu aisló la Cephalosporidium acremonium, la fuente original de los cefalosporinas, el agua del mar cerca de una alcantarilla que vaciaba su contenido en la costa cardeña, en Italia. Se observó que los productos crudos de filtración de los cultivos del hongo inhibían el in vitro de la proliferación de Streptococcus aureus y curaban la infección en el Staphylococcus y la fiebre tifoidea en seres humanos. El líquido del cultivo contenía 3 nombres de cefalosporina P, N y C. Al aislar el núcleo activo de la cefalosporina C, el ácido 7-aminocefalosporánico y la adición de cadenas laterales, fue posible producir compuestos semisintéticos con actividad antimicrobiana con mayor que la sustancia original. Lo voy a explicar sobre la P, que dice que activaban contra los gram positivos, la N contra los gram negativos y la C es menos potente que la anterior, pero con la misma actividad antimicrobiana. Sobre la estructura química. La estructura química, vamos a hacer una comparación con lo que es la penicilina. La estructura química, ahora va bien la cefalosporina, tiene un anillo beta-lactámico que vemos ahí el cuadrado verde. Ahora cuenta con un anillo de dihidrotracina, y ahora la penicilina antes tenía solamente una cadena. Para lo que fue variando ahora que tiene 2 cadenas, que una cadena es para la diferencia, como dice el R1, la diferencia en actividad antimicrobiana de espectro, y la cadena que vemos, la R2, que es la diferencia farmacocinética. La clasificación de acción, tercera, cuarta y quinta generación. Aquí podemos diferenciar las que están en círculo, las que son más importantes en la tercera, cuarta y quinta. En la tercera generación tenemos la ceftazona, cefoxima, ceftazidima, cefixima, cefoperazona, cefdinib, cefodixima y ceftibuten. Pero la más importante de la tercera generación tenemos la ceftazona, ceftazima y ceftazidima. Estas van a actuar contra los copos gram positivos y gram negativos. La cuarta generación tenemos lo que es la cefepime y la cefviroma, que actúan contra la pseudomonas. La más importante de la cuarta generación tenemos lo que es el cefepime. De la quinta generación, la ceftagolina y la ceftaviprol, que van a actuar contra la MRSA. El mecanismo de acción de la cefalosporina ayuda con la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, inhibiendo la transpeptidación, la transpeptidasa. Se unen a la transpeptidasa y se crea un conflicto con una destabilización. Crean una destabilización acerca de la pared bacteriana. Al ver esta desestabilización, a partir de la presión osmótica, la bacteria de líquido logra entrar con facilidad, y esto provoca que la bacteria explote, porque lo puede ser la bacteria muera. Para hacerlo más entendible, vamos a hacer vamos a ver un poco de farmacocinética vía la absorción, distribución, metabolismo, eliminación y el tiempo. En la farmacocinética tenemos, como ya vimos, que son 3 importantes en la tercera generación, que es la ceftazona por vía endovenosa y vía intramuscular. No se hace la absorción, la distribución es por la barrera hematoencefálica. El metabolismo no es por el hígado, y la eliminación se da el 30-65% en orina y el resto por bilis y por la vía fecal. El tiempo de duración es de 12 a 24 horas. La cefoxima por vía endovenosa, vía intramuscular, no se da por la absorción, la distribución atraviesa la barrera hematoencefálica. El metabolismo sí se da mediante el hígado, la eliminación es por la secreción tubular de 4 a 8 horas. La ceftazidima por vía endovenosa, vía intramuscular, no se da por la absorción, atraviesa la barrera hematoencefálica, y el metabolismo no es mediante el hígado, y la eliminación es por la filtración glomerular de 8 a 12 horas. El espectro de acción, la cefalosporina de tercera generación van a ir contra estas bacterias, que son el copos gram positivos,
que ahí encontramos lo que es Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococos, bacilos gram positivos, la MSCA, la anaerobios. Los bacilos gram positivos, cocos gram negativos, la Enterobacteria, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Citrobacter, la proveniencia de Haemophilus, Neisseria, Salmonella, Moraxella, Cactaxis y Pseudomonas aeruginosa. Aquí podemos ver que en la de segunda generación vamos a empezar primero por qué se clasificamos por generación la cefalosporina. Las cefalosporinas se fueron clasificando por generación mediante el tiempo que se fueron creando y porque las bacterias se fueron haciendo más resistentes. Ahora aquí en la tercera generación tenemos que aparecieron la bacilos gram positivo, cocos gram negativo, los que están resaltados. Los mecanismos terapéuticos. Los mecanismos terapéuticos tenemos lo que son la meningitis, las infecciones graves, la gonorrea, las infecciones de la piel y tejido blando, la osteomielitis, sepsis, UTI y los pacientes quemados. ¿Dónde dice UTI? ITU, perdón. Vamos a hacer las contraindicaciones y los efectos adversos que pueden provocar estos fármacos si no se da la medicación adecuada o la dosis adecuada. Las contraindicaciones tenemos que estar contraindicados entre pacientes alérgicos y hipersensibles a la penicilina. Y los efectos adversos tenemos que la colititis pseudomembranosa, la leucopenia, la trombocitopenia ocurre con el dolor del sitio de la inyección intramuscular y la trombofibritis tras la administración de vía intravenosa. Como había dicho, vamos a ver sobre las dosis. En fármacos tenemos la ceftriaxona, la dosis inicial y máxima en un adulto que se le puede dar por vía endovenosa intramuscular de 1 a 2 gramos. El tiempo que se le puede dar es cada 12 horas, cada 24 horas. La frecuencia de 1 o 2 veces al día y la presentación que vienen en frascos y ampollas de 500 miligramos, 1 gramo y 2 gramos. La cefotaxima, que es por vía endovenosa vía intramuscular de 1 gramo a 2 gramos, se le da de cada 4 horas, 8 horas. Viene su presentación, es en frasco o ampolla de 1 gramo y 2 gramos. La ceftazidima por vía endovenosa vía intramuscular de 1 a 2 gramos de 8 a 12 horas, sea cada 8 horas. El frasco viene en frasco y ampolla de 500 miligramos, 1 gramo y 2 gramos. La más importante que podemos pillar en la tercera generación es la ceftriaxona. Una sola dosis diaria de 1 gramo es suficiente para la mayoría de las infecciones graves en adultos. 2 gramos cada 24 horas recomendada para la endocarditis en adultos. De 2 gramos cada 12 horas se recomienda para el tratamiento de la meningitis en adultos. Para la gonorrea no complicada, esta indica una sola dosis intramuscular de 125 miligramos en adultos. Para erradicar el estado del portador meningococo, el paciente recibe una sola dosis intramuscular de 250 miligramos en adultos. Como ya vimos, esa era la tercera generación, nos vamos a la cuarta y quinta generación. El CPFIN que actúa con la pseudomembranosa, la quinta, la más importante, pillamos la ceftaroline actúa contra la M13A. La cefalosporina de cuarta y quinta generación. Como habíamos dicho, por la vía el CPFIM de cuarta generación por la vía endovenosa. No solo la absorción, la distribución atraviesa la barrera hematoencefálica, el metabolismo no es mediante el hígado y se administra por vía rectal y el tiempo es de 12 horas. La quinta generación de la ceftaroline por vía endovenosa. Luego no atraviesa por la barrera hematoencefálica y se da por la sección tubular cada 12 horas. El espectro de acción de estas dos es la pseudomembranosa aeruginosa, la MSA, que explicamos el Staphylococcus aureus sensible a meticilina, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Neisseria sp, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus. Las indicaciones terapéuticas encontramos las infecciones nosocomiales del tracto respiratorio inferior, la neumonía, el UTI, las infecciones de la piel y tejido blando, la meningitis. Esos son los que encontramos en la cuarta generación y en la quinta ya vamos a encontrar lo que son la bacteriemia, la endocarditis y la osteomielitis.
Los efectos adversos que pueden provocar estos fármacos, si no se le da una dosis adecuada, sería la osteoartritis pseudomembranosa, leucopenia, trombocitopenia, ocurre con el dolor en el sitio de la inyección intramuscular, y la tromboflebitis tras la administración de vía intravenosa. La dosis que se le da en la de la cuarta generación que es Efime. La dosis máxima que se le puede dar es por vía endovenosa de 500 miligramos a 2 gramos. La frecuencia se puede dar cada 12 horas. La presentación es por vía de 500 miligramos de 1 a 2 gramos en polvo para la solución inyectable y la perfusión de 1 gramo. La de quinta generación, la ceftaroline, encontramos por la vía endovenosa de 60 miligramos cada 12 horas por vía 400 a 600 miligramos por polvo concentrado en solución para perfusión de 600 miligramos. Eso sería de la cuarta y quinta generación, y recientemente se está apareciendo lo que es la sexta generación, que ahorita está en proceso de pruebas todavía. Y como ya le dije, se fueron clasificando por generación, mediante la bacteria se fueron haciendo resistentes, y porque se fueron creando nuevas, mientras las bacterias fueron resistentes, fueron creándose nuevos fármacos. Gracias. Si me preguntan, la bandera, sí. Yo le respondo, doctor. Buenos días, ¿qué has escuchado de la actividad práctica? Solo eso. No. Y eso y aquel otro estaba tan nervioso que prácticamente no hubiera escuchado nada, porque si hubiera empezado en el momento que él quería, ¿no es o no? Sí, doctor. Ese quedaba anulado, ¿no es o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí está. Uno quiere rápido y los otros llegan cuando les da la gana. Al presente, ¿no? No para otra cosa. Ayer. Bueno, vamos a prolongar eso. ¿Por qué no le presta esto? Porque a él le compuestos químicos, que se la ve, por si le preguntan. En la segunda, ¿cuál es su variante? Para MRSA. La CPK es oxígeno. Estafilococcus aureus metiloresistente. En la cuarta está el tipo radical. Para hacer MRSA. Igual la carga negativa del carbono 4 por acá. Y esto lo hace de que penetre más la carga negativa, igual lo hace. Olvide esa cosa. Tengo hambre. Ni siquiera me tomo mucho. Hoy tu pucho. Una choripanea. No, ayer era choripaneada yo, pero mira. Mi amigo está con resaca ahorita y Áñez. Pregúntele. Presente, sí. Ávalo. Presente. Oye, yo sí venía en micro, llegué a casa a las 8. Céspedes. ¿Viniste en qué entonces? Pues sí. Cortés. Me quedé sin almuerzo por la noche. Dorado. García. Maíz. Presente. Me invitaron a pecho con lo que
día a día. Montaño. Ah, no, está Camacho. Eso todavía. Peña Javier. Mira, estaba en mi duda. Y yo, la que era más. ¿Quién es Natalia ahora? Peña Pedro. ¿Era señorita o Miss? Cerrudo. Y una vez en mi tiempo fue Miss Torres. Beizaga. Mr. Bombast. Leo. Le iba a preguntar a él. A ver, Torres Chipata. Brian. A ver, ¿cuál es la verdadera razón por que las cefaloporinas se han clasificado en generaciones? Yo sé. ¿De acuerdo a su resistencia, doctor? ¿De acuerdo a qué? A la resistencia que ha ido sucediendo. Cada cefalosporina tiene una ¿Cuál resistencia? Cada cefalosporina tiene una referencia. Más específico. Mientras aumentamos más hay más específico. Resistencia a la penicilina. Enfermedades que son Resistencia a la penicilina. de la Tiene que ver. A ver, de nuevo, volver a pensar y decir recordar. Sí. Si te das cuenta, conforme pasa las generaciones, tienen un diferente uso. Toda la resistencia bacteriana de la pared. En la número 1 es para ver. Fíjate, Toda la enzima fertilizante. E. coli, proteos mirabilis y Klebsiella, esas son las negativas, ¿no? Y la otra, fíjate. Y aquí empieza, hay un medicamento en el que atraviesa la barrera hematocefálica. Resistencia bacteriana de la pared. En primera generación, espectro reducido, la A otra ver, tiene un aclárame espectro eso, no. amplio. Y en la No sé si llaman así los animales, pero estoy repitiendo varias veces en mi cabeza y no le encuentro sentido a eso. anaerobios. Ya en la tercera, barrera hematocefálica. Pero decir bien eso. es Y en lo la que tercera, quiero barrera que hematocefálica, haga. todas estas atraviesan. A ver, de nuevo, resistencia bacteriana de la pared. Resistencia bacteriana a los antibióticos que actúan en la pared. Resistencia bacteriana de la pared. ¿En qué se parece eso a lo que yo he dicho? Pero para hablar bien entonces de eso, a eso quiero llegar. Porque si estás expresándote mal, entonces corregirlo. A ver de nuevo. Resistencia La cuarta bacteriana a los generación ataca antibióticos, recién. porque la resistencia es a los antibióticos. ¿Qué tiene que ver la pared ahí? Primero, la resistencia se adquiere a los antibióticos, ¿o no? Eso, Sí. pero no resistencia bacteriana a la pared, o sea, la bacteria se va a resistir a la pared. Eso entiendo yo, ¿o no? Pues estoy mal. ¿No? ¿Cómo estás usted? Bien nomás tampoco. Bueno, habrá que hacer algunos
Así es todo. Corresponde al grupo de la penicilina, la beta-lactámico. Significa que cuando es meticilino resistente, todos los beta-lactámicos quedan inútiles. Es cuando hay una mutación en la pared, sea como meticilina resistente, cualquier cefalofurina, penicilina, pero cuando tiene la dos mutaciones. Meticilino resistente, sí. No. MRSA. Incluso creo que es resistente a la Es un estafilococo. llega a ser resistente a la vacunación. La meticilina es una... Creo que por eso están haciendo la secta. Creo que sí es una semisintética, una de las más fuertes. Chrome. A ver, Cortés Vélez. Cortés. Cortés Vélez. ¿Qué grupo pertenece? ¿A dónde está? Levante la mano. Ya. A ver, la misma pregunta. ¿Por qué se han generado las diferentes Sí. cefalosporinas de acuerdo a las generaciones? Una semisintética. Se han generado por las diferentes resistencias a los antibióticos bacterianas de la raíz. ¿Dónde has leído No eso? corresponde a la penicilina. Los beta-lactámicos son un grupo aplanado donde entran los carbapenémicos, las cefalosporinas y la... No, lo que ha dicho el compañero no le dé mucha pelota. Yo no quiero decir. Porque él ha dicho unas cosas que no son ciertas también. Ya. Por ejemplo, a ver, decirle que diga tromboflebitis. Me cuesta. Ah. A ver, preguntarle qué quiere decir MRSA. A ver, preguntarle. Preguntarle, a ver. Cortés, a ver, preguntarle. Porque cada rato como decía eso, MRSA, no sé qué se está Áureo diciendo. resistente a meticilina. Movimiento bascatal. Eso es. A ver, preguntarle pues. ¿Qué quiere decir MSA? Estafilococcus meticilino resistente. Ya. Ahora ya corté. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es eso de la generación? El silencio dice mucho. Vamos a seguir preguntando. Espectro reducido. Tienen que hacer un punto para probar su Oye, no. la meticilina. A ver, Céspedes. Gabriela. Céspedes. ¿Ah? Tienen que hacer que ver las cosas. Ya. A ver, ¿cómo influye la estructura química llamada MTT sobre la cefalosporina? Claro que Inhibidores de la vitamina B. ese grupo químico MTT no es metiche. Por si acaso. Ya. A ver. Inhibidores de la vitamina K hacen que el paciente pueda tener sangrado. En la superficie. Te inhibe la vitamina K. Y gracias a esa inhibición, tu paciente ¿Qué opinas sobre eso? puede tener eso también es tercera preparación. No, perdón, cochino. MTT. A ver, vamos a seguir observando. Inhibe la
vitamina K es lo que permite al paciente sangrar. Ni idea de qué supe. ¿Qué será? ¿Y qué es la MTT? Es un compuesto, no me acuerdo el nombre largo, pero eso le pasa por la MTT. Un compuesto químico. Inhibición de vitamina K. Puedo decirle que es un inhibidor de la vitamina A K. ver, maíz. Maíz. A ver, tercera. ¿Qué es el efecto antabús? Por favor, que tanta búsqueda, ¿no? Tiene que estar escrito en que luego le existen efectos procesos. Tanta búsqueda cuando vomita, causa de gaso, cuando consume una bloqueo. ¿Perdón? Doctor, Listo, para Ajá. ¿Y? ¿Alerta de qué? explico, doctor. Bueno, para clase ahorita. A ver, ¿cómo? A ver, ¿me da una vueltecita? ¿Es el tuyo? Sí. Moderado por el cuerpo. ¿Es horario? Un crucifijo. De hecho, aquí está un testículo. El peña, te la come la cabeza. ¿Qué tienes mi problema? Sí. ¿Maida? Maida. Oye, enseña bienísimo, no debería faltar. El examen es puro P. Pero bonitas sus clases. Pero puro P. Bueno, yo la disfruto esa clase. Y aparte ni siquiera, por eso no somos ustedes, somos ustedes. Así que somos ustedes. Pero claro, es bonita clase. Bueno, a ver. De acuerdo a lo que yo he percibido y además me han expresado, por ejemplo, el día del examen, hay ya un aire medio enrarecido en ese sentido, digamos. Y al parecer parece que uno puede amarlo, digamos, en hacer el examen, pero no es así. A ver, nuestro expositor que ponga la estructura química de la cefalosporina. Si seguimos preguntando, vamos a estar en Esa. Sí. Copiala. En la pizarra, Martín, ¿quién tiene? Ahí está. Ahí está. Gracias por su atención. Bueno, bien. Miren esa estructura química, que es muy importante. Recuerden ustedes que una de las primeras, digamos, de los primeros temas que hemos avanzado en la parte teórica de la farmacología se aplica aquí. Agrándenla la imagen, por favor. Así la vemos todos mucho mejor. Bueno, ahí tienen, como el compañero expositor ha dicho, hay un anillo que tiene una letra B y esa letra B está pintada de verde en la parte del fondo y obviamente esa muestra el anillo beta-lactámico y está unido a un anillo hexagonal, ¿no? Si quieren cuenten los lados, tiene 6 lados, ¿no? Pueden observar ustedes ahí, es un anillo dihidrotiazínico. Entonces, eso es la estructura básica de la cefalosporina. Todas tienen eso.
Y recuerden que él comenzó diciendo de que existían cefalosporinas naturales y mencionó 3 de ellas en su exposición. Y también dijo que de acuerdo a esas letras que le pusieron, por ejemplo, las cefalosporinas P, la C, etcétera, etcétera, cambiaba el espectro. Él mencionó eso, digo eso. Pero en la realidad, digamos, en la clasificación de generaciones, uno podría ponerse a pensar que los farmacólogos nos jugaron una mala pasada, porque si hacen generaciones y no se justifica el hecho de que existan ellas, entonces un disparate que los científicos hubiesen hecho, pero no es cierto. No han hecho una cosa disparatada, sino racional. Porque ese anillo que ustedes están observando ahí, no comienza y termina ahí, no. Porque si se fijan bien, entonces, dentro de esa estructura química hay una R que tiene un 1 y hay una R que tiene un 2. Eso quiere decir radicales, esas R's, porque también hay que saber de qué se trata eso. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? De esas cefalosporinas de origen natural, la gente que ha investigado, porque las otras cefalosporinas, las que no se han presentado, no son de origen natural, sino son de origen semisintético. Y digo semisintético, ¿por qué? Porque los farmacólogos en los laboratorios han ido modificando esa estructura química, no la básica, no el anillo betalactámico, por eso es un antibiótico betalactámico, ni tampoco el anillo hidro y así. No han hecho eso, porque han modificado sobre esos radicales. Y cuando han modificado esos radicales, entonces ha ocurrido 2 cosas muy grandes, 2 cosas muy grandes. Pero también hay una tercera que después vamos a hablar. Y probablemente otras más, pero lo básico es eso. Y entonces modificaron primero la farmacodinamia y la farmacocinética, modificando esos radicales. Y entonces es lo más grande que hay en la farmacología, después, lógicamente, de la farmacognosia. Recuerden que en las generalidades y de lo que han dado examen, por eso decía yo, por ejemplo, este tema permite reflexionar ese contenido que hemos llevado en la primera parte. Porque al modificar la farmacodinamia, entonces farmacodinamia significa lo que le pregunté al primer compañero, que al hacerlo, entonces modificaron la actividad que tiene el antibiótico sobre las diferentes bacterias. Y para resumirlo, entonces yo diría que las cefalosporinas, por ejemplo, de primera generación, entonces son cefalosporinas muy parecidas a las penicilinas, que son otros antibióticos betalactámicos también, que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Y entonces esa farmacodinamia es tendiente a tener un efecto más importante sobre los gérmenes gram positivos, pero con un costo mayor, porque las cefalosporinas cuestan más caras. Sin embargo, esas de la primera generación no superan ni siquiera a la penicilina natural.
O sea, estoy hablando, obviamente, de aquella penicilina sódica cristalina, potásica, benzaldínica y procaína. Entonces, generan una segunda generación, o sea, modifican esos radicales. Y también voy a decir otra cosita antes de pasarme, digamos, de la primera generación. La de la primera generación, hay muchas de las cefalosporinas, casi un 50% de ellas, estoy hablando de la primera generación, claro, que se pueden administrar por vía oral y por vía parenteral. Y entonces cuando yo digo por vía oral, estoy hablando de cinética, porque estoy diciendo que son agestables en el ácido clorhídrico y son capaces de absorberse y pasar a la circulación, pero tienen un problema. Voy a ver, no quiero referirme a una en especial, sino al conjunto de ellas. Sin embargo, en su farmacocinética, esas cefalosporinas prácticamente no atraviesan la barrera hematoencefálica. Estoy hablando de la generalidad. Sé que dice, no, pero aquí hay una. No estoy hablando de la una, estoy hablando de la conjunto. Entonces, para tener un concepto genérico de la entonces, dentro de esa posibilidad, entonces, ya estoy estableciendo una diferencia, porque esa diferencia va a existir cuando veamos ya lo que es la segunda generación. La segunda generación se modifica igualmente sus radicales y entonces aparecen las cefalosporinas que tienen un mejor espectro. Pero esa segunda generación, con algunas de la tercera generación, permiten la incorporación, y ahí voy a referirme a la otra pregunta, de una estructura denominada MTT. Entonces, esa incorporación de esa estructura llamada MTT, que quiere decir metiltiotetrazol, M-metil, la una de tio y la otra tetrazol. Y esa estructura permite que la cefalosporina genere efectos adversos serios. Y obviamente no estoy diciendo que todas las cefalosporinas tengan. Estoy hablando de la segunda y la tercera generación. O sea, ahí, fíjense, aparece un problema que es un problema adverso que va a generar la incorporación de. Y el otro asunto, que es el de la segunda generación, hacen casi desaparecer la administración por vía oral. Los de la segunda generación, lo mismo que la de la tercera. La tercera generación, digamos, tienen muy pocos medicamentos que se pueden administrar por vía oral y se convierten en medicamentos para la administración parenteral. Bueno, ahora vamos a saltarnos un poco y a explicar, ¿no, verdad?, de aquello que acabo de decir, de esa estructura llamada metiltiotetrazol. Entonces, el libro menciona algunas cefalosporinas, por ejemplo, la cefopredazona, el moxalactán, que tienen esos grupos químicos llamados metiltiotetrazol, que generan una reacción adversa cuando se administran junto con el alcohol. Recuerden ustedes que yo les dije que en una clase teórica
que la mayor parte de los medicamentos no tienen reacciones con el alcohol. Incluso puse el caso de una persona que podría tener una amigdalitis y le den amoxicilina, ampicilina, todo ese tipo de cosas y le digo, no pasaba nada. Pero en el caso de esta cefaloporinas sí pasa. Y esa reacción alérgica, porque son varias, no solamente una. Entonces se produce con el alcohol. Y esa estructura metiltiotetrazol es la responsable de ese problema. Y dentro de las manifestaciones que puede ocasionar el consumo del alcohol, por ejemplo, vuelvo a repetir, con la cefalopredazona, con el oxalastán y otros más, porque ahorita digamos que es lo que están haciendo ustedes, están haciendo lo que hacen los pichones, y eso les encanta, digamos. Y no deberían de hacer eso, porque el día de mañana cuando salgan van a seguir apareciendo nuevas enfermedades. Algunos van a cambiar incluso el texto que, digamos, lo tienen como claro ahora, pero que puede cambiar a futuro, y entonces todo eso tienen que volver a leer. Y nadie les va a explicar, salvo que vayan a un congreso, más van para ir a conocer otras ciudades y beber, que ir a los congresos, eso es lo que hacen, digamos, a un congreso, ¿no? Ni siquiera así, ni siquiera. Pero no, eso es lo que ocurre. Y deberían de acostumbrarse a leer, y a leer, a analizar lo que puede ser cultura. Todo lo que estoy hablando tiene razón de ser, mucho. Bueno, entonces, este grupo genera un problema que se llama efecto antabú. Y cuando aparece ese efecto antabú, ¿qué debería de hacer yo? Cuando estoy leyendo el libro, ¿qué debería de hacer? Debería de buscar en el mismo libro qué diablos es eso. Porque si solamente leo esa parte, entonces nunca voy a entender nada. Entonces, busco que el índice antabú. Entonces, Andabux es un fármaco que se usa para el tratamiento del alcoholismo, ¿no? Entonces, eso me permite entender, la verdad, qué es lo que va a ocurrir con la cefalosporina, porque al decirme que el grupo químico metiltiotetrazol tiene un efecto antabú, yo al leer antabús estoy viendo que es un medicamento que sirve para el tratamiento del alcoholismo, entonces voy a tener que ver toda la estructura de la metabolización del alcohol y cómo influye ese producto. ¿Y cuál será la finalidad, digamos? Porque, vuelvo a repetir, no es la única cosa que produce con el alcohol. Vamos a hablar ahorita también de otra cosa. Entonces, ¿por qué debería de aprender eso? Porque si se me ocurre en algún momento recetar uno de esos medicamentos, deberé de decir que tenga cuidado de no consumir alcohol, porque va a producir una clínica que va desde un brote, o sea, un sarpullido, si ustedes quieren, a nivel de la piel, náuseas, vómito, caída de la presión arterial, todo eso va a producir. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque en el cerebro médico, y les voy a decir que hasta operativamente lo hacen así, para evitar las alergias. Por ejemplo, si algún niño tiene una amigdalitis y ese doctor decide darle penicilina, por ejemplo, por decir, diré que tiene una mezcla de penicilina sódica, tiene penicilina procaínica y benzatínica, que
con una sola inyección podría resolver el problema. Cuando indican ese medicamento, siempre tratan de mezclarlo con un corticoide. Y uno se pregunta, ¿para qué? Y el razonamiento lógico es que la hacen mezclar con el corticoide para que no haya alergia, pero jamás hacen con la cefalosporina eso, y sin embargo son antibióticos beta-lactámicos. Y ese anillo cuadradito es el que produce las alergias. Y entonces, ¿qué significa eso? Una inseguridad total de ese médico. Porque solo para la penicilina hacen, pero no para estos otros productos. Entonces uno se pregunta si se forman bien o qué miércoles hacen, digamos. Bueno, pero refiriéndonos de nuevo a este problema, o sea, a este efecto andaluz, si vuelven a repetirse en su cabeza un brote a nivel de la piel, o sea, un sarpullido, caída de la presión arterial, todo eso, van a decir que es una alergia. Entonces vamos a ver, ¿qué debería de decirle yo al paciente? Cuando esté consumiendo este producto, evite de tomar alcohol. Y les voy a decir lo que acabo de decir, no está bien. No está bien. Fíjense lo que acabo de decir, no está bien. Si eso le dicen al paciente, está cometiendo un serio error. Ahora voy a explicar por qué. Porque si yo no soy médico y soy un ignorante, y aquí el doctor, la doctora, etcétera, etcétera, cualquiera me atiende, y me dice eso, a ver de nuevo, soy un ignorante en medicina, soy un paciente nada más. Y me dice, usted no va a consumir alcohol porque no es bueno hacerlo con este medicamento porque hasta puede llegar a morir y ya está. Entonces, mañana es 23 y es mi cumpleaños y es San Juan. Todas las condiciones habidas y por haber para que mi familia, en el halago que me hagan, me agasajen, digamos, aunque sea en la casa del campo, y ya está. O me saquen a algún lugar a que yo realice mi deseo, digamos, en términos de la alimentación. Vamos a suponer que además soy muy apegado a la comida. Las mujeres creen que todos los hombres son así y no son así. A mí, por ejemplo, no me llama la atención. Incluso tanto la odia la comida que prefería los cigarrillos que la comida. Me fumaba 40 cigarrillos a la comida del hospital de niños, Dios me libre. Puros ahí, sí. Era pena. Ahora bien, cosas de comida, más rico estaba el humo todavía. Bueno, entonces, bueno, agarran y lo llevan al sujeto. O sea, me llevan a mí. Y yo me pido lo que más le agrada a la gente en este departamento, que es el churrasco. Entonces me dijo el churrasco y me traen ahí, como y ¡prá! Me brotó mierda. Cagué ya con el medicamento este y me llevan de emergencia. Llegan y le preguntan, porque el médico tiene que preguntarle qué es lo que ha pasado, que es su cumpleaños, estaba el médico, le dieron este medicamento, ni siquiera saben el medicamento, pero lo llevan a la mierda, es una cefalosporina, es alergia, traigan un corticoide, toda esa huevada, y no responde y el paciente sigue mal y se va a morir. Y vuelven a preguntar, digamos, algunas otras cosas, de ahí solamente lo llevamos a cenar, deseaba comer churrasco y le trajimos lo que él deseaba, pues eso comía. Entonces yo voy a decir que Santa Cruz es una ciudad cosmopolita, la más grande de Bolivia, y si ustedes quieren, hay comida china desde un restaurante chino que hay en la plazuela del Estudiante, pasando por
la carretera, el inicio de la carretera antigua Cochabamba, donde queda el Shanghái, después la calle Potosí, el Mandarín, y así sucesivamente. ¿Quieren comida brasilera? Aquí nomás ya, llegando al tercer anillo, donde están todas las universidades privadas, el delito de brasilero y puro, brasilero rico, ya está comida brasilera. ¿Quieren comida peruana, puro ceviche y demás cuestiones? Ya, o sea, por eso es una ciudad cosmopolita. Y a la gente le encanta mezclar cosas y que de verdad dan un sabor diferente. Por ejemplo, podrían echarle al churrasco un montón de vino, así, ¿no? O cerveza, o lo que sea, ¿no? Había un chef, digamos, natural, que el gringo limón Aquí en echaba Beto, sí, carne algún molida, rato, no sé qué decía, y le echaba muy bueno. un montón de cerveza, así, todo, botellas, lo que sea. Ok, Y esas comidas tienen alcohol. Y si no me explican y me dicen, no beba alcohol, estoy pensando en la botella, no estoy pensando en las carnes. ¿Y qué mierda hicieron? Me llevaron a comer esa huevada y le habían echado el alcohol. No, y cagué. ¿No? Porque que estoy consumiendo alcohol en las carnes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Debería de explicarle a la gente eso? Debería, ¿no? ¿No? Pero si me quedo callado, entonces soy un idiota extremado. Lo diría hasta cretino, porque no tiene por qué saber eso el paciente. Y entonces yo debo de explicarle que soy el que debería de saber. ¿No veo? No. También existen masas que tienen alcohol. También existen helados que tienen alcohol. También existen chocolates que tienen alcohol. Todo eso hay que explicar a la gente. Porque en un cumpleaños, ¿qué de malo tiene que alguien me regale una caja de chocolate? ¿Está viendo, Yo lo haría, ¿o no? Es decir, si tengo una hija, un hijo, una novia, novio, lo que sea, todas las cosas que quieran, se le regalen masa también, va a traer masa o no para festejar el cumpleaños, ¿o no? ¿O no puede ocurrir eso? Bueno, entonces hay que explicar todo eso en detalle, no guardárselo, porque si no va a ocurrir eso. Y fíjense lo que han hecho en la emergencia, le pusieron un antialérgico y no va a funcionar. Y va a seguir mal. Y sin embargo tiene el sarpullido, se le cae la presión, todo. Parece un shock anafiláctico y no lo es. Y entonces, ¿qué tiene la culpa la farmacología? ¿Quién tiene la culpa? El bruto que está atendiendo ahí. ¿Eso quieren ser ustedes? Pregunto. No, pregunto, porque si hago una pregunta y dice no sé, ¿qué significa eso? Que no sabe, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué importa esa nota que estoy poniendo ahí? En este momento importará, pero en la vida de los pacientes no es así, es su vida. Y para eso estamos nosotros, para resolver problemas de salud, no para empeorarlos. ¿Lo ven o no? Entonces, vean pues con cuidado, no es que ya sea, o sea, la mentira que les dije que el médico debe de mentir y decir que cualquier medicamento que tome mejor que no tome alcohol. Se lo expliquen. Porque en la explicación a uno le queda claro y la gente sale a comer a donde sea y tiene el derecho de hacerlo. ¿No ven? Entonces, pero si no le explicamos, entonces ¿cómo vamos a hacer? El médico cuando está enfrente del paciente está pagando la consulta y si alguien dice no, yo recibo un sueldo, pero igual pues, a ver, ¿de dónde recibo el sueldo? Yo. Agarran de su bolsillo, me pagan, no, de los impuestos de toda la gente, de toda la familia de ustedes, viene eso de ahí. No es que no me paguen, sino para que voy a estar aquí. Bueno, eso hace ese anillo metiltiotetrazol, ese efecto andaluz. Pero hay otra cosa más. También
tienen una influencia sobre la protrombina y entonces produce hemorragias en esas mismas personas que consumen alcohol, peor todavía. Y si hay hemorragia, ¿con qué se resuelve? Con vitamina K. ¿Y para qué mierda sirve el antialérgico que le puse? Para nada, absolutamente para nada. Y la solución es otro, el medicamento. ¿Se dan cuenta la cosa de lo que yo estoy diciendo? De que no es un detalle menor, parece una soncera, pero no lo es, porque hasta el tratamiento cambia. ¿Ah? No, claro, está dentro del grupo de la coagulación, igual que el calcio. Bueno, entonces, pero, a ver, si yo busco un antialérgico, un antihistamínico, ¿qué tiene que ver con la vitamina K? Nada. Sin embargo, resuelven el problema con la vitamina K. Ya está. ¿O no? Entonces, ¿cómo va a ser un detalle menos? Y que me digan aquí en la clase, no sé, 2 clases de cefalosporina. A ver quién me entiende eso. Bueno, ahora vamos a ver la otra actividad práctica, lógica, digamos. Y en una persona, o sea, traen a una persona, no es que venga, con meningitis. Pero yo no sé que tiene meningitis, yo soy el médico, pregunto, lo traen en un estado medio comatoso, lo reviso y obviamente con la historia clínica realizada por la semiología, ¿no? Y las maniobras que yo tengo que realizar y la clínica que ha presentado, tengo en mi cabeza el diagnóstico que ese sujeto, ese que acaban de traer, tiene una meningitis. ¿Qué debo de hacer en primera instancia? Entonces sacar líquido cefalorraquídeo, si ese es mi diagnóstico presuntivo, ¿no ven? Entonces con una jeringa, con la punción lumbar, saco el líquido cefalorraquídeo, lo pongo en un recipiente estéril y lo mando al laboratorio. Y el laboratorio, ¿qué diablos me va a decir? Usted quiere un antibiograma y un bacteriológico, va a tardar 72 horas por la vía normal. Pero también hay mecanismos más rápidos, y también que tienen un costo mayor. Vamos a suponer que sea un Yesca, digamos, entonces buscamos el de 72 horas. ¿Qué es 72 horas? 3 días. 3 días lo voy a dejar sin tratamiento al paciente con meningitis. No, sería un crimen hacer eso. Una vez que saco la muestra, pongo en el recipiente estéril, lo llevan al laboratorio, ahí ya puedo usar cualquier antibiótico porque ya tomé la muestra. La de sangre, la de líquido, cefalorraquídeo, de orina, de ese, lo que quieran ustedes, ya la sacaron, todas las muestras. Entonces ya puedo iniciar el tratamiento empírico. Y entonces, esta clasificación de la cefalosporina me dice que los mejores antibióticos pertenecientes a la cefalosporina son las de tercera generación. ¿Por qué? Porque por su actividad antibacteriana y por su farmacocinética. ¿Qué modificaron esos benditos radicales para que haya esa actividad? No voy a buscar otra cefalosporina. No me interesa la de primera, ni la segunda, ni la cuarta, ni nada. Porque incluso le voy a decir, la quinta generación más sirve para resolver los problemas de los estafilococos meticillinos resistentes y no me sirve para la meningitis. Entonces no soy un sabio, no tengo en mi cabeza ni en mi lista qué germen traigo, no, solo aprendí lo que debería, porque tengo que tomar una decisión médica. ¿Y de dónde mierda estoy tomando esa decisión médica? De esta clase. Y si no sabemos eso, entonces ¿cuándo van a decidir las cosas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a esperar las 72 horas para que le digan, doctorcito, ¿sabe qué? Es un meningococo y el antibiótico ideal es este? ¿Eso van a esperar? 72 horas van a esperar y que está muerto el sujeto. ¿No es? ¿O no? ¿Sí o no?
Sí. Entonces busquemos pues la practicidad, digamos, del tema para poder tomar decisiones médicas, a eso me refiero. Ya está. Entonces, no estoy diciendo cuál cefalosporina, la que se me ocurra, pero voy a buscar las de tercera generación. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Y listo. Y entonces tomo la decisión y le pongo el medicamento. Y si responde, voy a saltar como un mono feliz, como un mono con cadena nueva. Pero claro, porque he tomado una decisión médica adecuada. Hasta que venga el antibiograma y si confirma que yo estaba en lo cierto, mejor todavía. ¿Sí o no? Entonces no vayan a creer que es una clasecita por clasecita. No es que yo llegue tarde a los aplausos cuando ya se terminó la huevada. Pero claro, ¿o no? Entonces, es importante eso para que el día de mañana, ¿no?, tomen decisiones. Ustedes tienen que tomar decisiones. ¿Saben para qué se forman los profesionales? No estoy diciendo los médicos, los profesionales. Para resolver problemas. Para eso están. Para resolver los problemas de la sociedad. Para eso es un profesional. Por eso es que a veces hasta bronca me da ver la televisión en Bolivia. Por ejemplo, cuando se refiere a los abogados, ¿qué es lo que dicen? Abogado de los narcotraficantes. ¿Y qué mierda necesita un narcotraficante si un maleante? ¿Qué necesita? Un abogado. ¿Quién lo va a defender? ¿Que el médico lo va a defender? ¿El sociólogo? ¿Quién lo va a defender? ¿Para qué mierda están los abogados? Para resolver problemas de la sociedad, pero de los delincuentes. Eso es. Si alguien mató, como las noticias del día de ayer, unos 5 accidentes automovilísticos, los llevan presos. ¿Quién lo va a defender a ese sujeto? ¿Quién? Los abogados. ¿Y nosotros para qué mierda estamos? Para resolver los problemas de la enfermedad. Para eso estamos. No me importa si sea un maleante, narcotraficante o la miércoles que sea. Violador, lo que ustedes digan. Yo soy un ser humano, tengo una obligación de resolver problemas de salud. Alguien dirá, pero déjenlo morir. No lo voy a dejar morir. Ustedes tendrán ese concepto, pero yo he estudiado para salvar vidas, no para decir este es delincuente y este no lo es. Yo no estoy para eso, sean los abogados los que decían. Pero mi obligación es atenderlo. Lo mismo que ocurre con el gobernador. Para los masistas eso es un maleante, el que tenemos de gobernador. Y tiene una enfermedad genética. ¿Y qué es lo que corresponde hacer como médico? Y que no importa que sea trampa o maleante o lo que sea, o que apetite Camacho y todas esas huevadas. A mí no me interesa eso. A mí me interesa la salud del paciente, mucho más estudiante para resolver esos problemas, no para otra cosa. Ahora, si la gente tiene un concepto totalmente diferente y distorsiona las cosas, entonces es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de decidir el tratamiento de los pacientes. Y para eso sirve esta clase. ¿No es o no? Es así. Entonces, cuando estudien un tema, siempre estén pensando que esa apropiación del conocimiento que están teniendo vaya a servir el día de mañana para resolver los problemas. ¿O no? Eso es. Porque si no tenemos esa capacidad, mejor no nos metamos, no nos metamos. Ya está. ¿No? Entonces, háganlo. Y ahora voy a decir quién expone la próxima clase. Ya nos vamos a ir. Yo quiero poner. Sí, te toca. No me falta la antiretalina más. Medicamento. O sea, los que vienen acompañados de la penicilina. Ahí son 4, creo. Caliente, hielo.
Conversando con el responsable. ¿Quién? Natalia. ¿Qué hace? Tempranito, tío, no, ahorita no saca. Ni una resaca tiene sacado. Yo quería estar así. ¿Por qué no fuiste? Mira. Le toca a Campbell la próxima clase con inhibidores de las beta-lactamasa. Después le toca a Capo, Sí, doctor. ¿no? Después de la compañera Capo. Bueno, muy bien, entonces. Ya, ahora vamos a dar un tema más a Céspedes Ferrugino. Espero que llegue temprano, cuando le toque, obviamente. Aminoglucósidos. No, ya no. Apago, no me la boqueta. Ya lo saben entonces, ya. Ahí está.